Bueno, Mati, vamos a seguir con el punto C, naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica de la obligación. Con respecto a la naturaleza jurídica, ya tenés ahí concepción subjetiva, teoría clásica. Bueno, Savigny te dice que es el poder señorío de la voluntad, ¿sí? ¿Sobre qué materializa ese señorío? Te dice, sobre el deudor o sobre la cosa real, ¿sí? Vos vas a tener, cuando es derecho real, sobre la cosa, cuando es derecho obligacional, sobre el deudor. Te dice Boyer que esto es medio rudimentario, que solo valoraría el nexum. Dice que las doctrinas subjetivas evolucionan y dice que recaen sobre ciertos actos o compartimientos suyos, digamos, y quedan bajo el poder del señorío del acreedor. Digamos, los actos del deudor y el acreedor, hay una libertad indivisible, no recortable, que no se podrían recortar en sí. La doctrina objetiva dice vio este error y traslada el epicentro del aspecto personal al patrimonio, ¿sí? Al resultado económico. Entonces dice esta corriente objetiva que no, con ciertos matices y variantes que centrarían la cuestión en la forma al crear y centrarnos en la cuestión en el crédito. Buscan su objeto en el patrimonio. Y ahí, digamos, aparece la doctrina del débito y la responsabilidad, que es en Alemania, la doctrina alemana, de von Mira y Brinz. Dice que hay dos momentos en la vida de la obligación: cuando nace, el momento de la deuda, y en el incumplimiento. Dice que al momento del nacimiento, el deudor es libre y el acreedor, al momento del incumplimiento, tiene el total control. Entonces, cuando nace, el deudor va a estar libre y el acreedor está limitado. Y cuando se produce el incumplimiento, el acreedor tiene total el control, ¿sí? En esos dos momentos vos vas a ver que el acreedor está limitado cuando nace, y cuando tiene el incumplimiento ya puede hacer lo que quiere. Digamos, tiene el total el control y la gestión es consensuado al nacimiento, y cuando hay incumplimiento ya no, ya él puede hacer lo que él quiera, ¿sí? Hay intentos revisionistas, te dice ahí el mismo libro de Guayar, que suponen superar estas dos concepciones. Dice: el objeto no es concentrarse tanto en la conducta de una persona, sino en el deber de la prestación, poder encontrar la obligación. En ese sentido, poder encontrar, digamos, la naturaleza jurídica de la obligación, el derecho a determinadas conductas. Vallespino y Pizarro nos hablan de la estructura de la obligación. Dice que toda obligación tiene una estructura en que se integra armónicamente tanto la deuda como la responsabilidad. Dice que ambos temas no constituyen relaciones independientemente autónomas o separadas, con dos etapas. Dice que el fenómeno del deber que el debe y responsable, el que debe es responsable porque debe, y si no cumple tiene que responder. Dice que si es posible la responsabilidad sin deuda. Nos habla que el programa no lo he encontrado. Deuda sin responsabilidad, responsabilidad sin deuda en la actualidad. Y la verdad que no lo he encontrado. Estimo que se refiere a responsabilidad preventiva. No, no lo he encontrado realmente, Mati. Si lo tenés en los apuntes, comentame, mandame mensajito. La verdad que no lo he encontrado. Bueno, Weyer nos compara el derecho real con el derecho de las obligaciones. Nos dice que los investigadores encaran desde la sociología una obligación de atribuir los bienes, el intercambio de los bienes, resuelven los problemas de cooperación de los daños. Por un lado, la obligación, y por otro lado, ninguna estructura social puede prescindir de la obligación. Pretenden las dinámicas más resuelven las dinámicas más profundas de la obligación de modo previsible. El derecho real y el derecho personal, ese es el punto D. Dice que en el derecho romano no había diferencias. Sí había dos tipos de acciones, es decir, no había derecho, no existía la diferencia entre el derecho real
y el derecho personal. Sí había las acciones, el derecho in rem y el in personam. Se obtiene lo que era suyo con la acción reivindicatoria y la acción in personae, es decir, tenías dos acciones, las reivindicatorias sobre la cosa y las sobre las personas. Los glosadores en la Edad Media hablan del ius in re sobre la cosa y los in persona, y los postglosadores proyectaron eso en las construcciones. O sea, los postglosadores empiezan a proyectar eso en las construcciones de las glosas. La doctrina clásica, para Vélez principalmente contrapone los dos, los derechos reales y los derechos de las obligaciones, y ahí empiezan, digamos, las comparaciones. Vos vas a ver que los derechos reales son absolutos y los derechos personales relativos. Los derechos absolutos, o sea, los derechos reales, hay un deber general de respeto, erga omnes son. Los derechos obligacionales solamente entre las partes. En cuanto a la inmediatez, los derechos reales son inmediatos, la utilidad se da con el objeto inmediatamente. Los derechos personales son inmediatos, siempre vas a tener el acreedor y el deudor. Waller te va a hablar de que hay diferencias sobre los elementos. El real se ejerce directamente sin intermediarios. El personal siempre vas a tener intermediarios, acreedor y deuda, hecho y cosa. Hay diferencias entre el objeto y el contenido, tiene una existencia actual en el momento en el derecho es ejercido. En el derecho real vas a ver que el sujeto se obtiene con el objeto. La tutela son distintos, es absoluto en unos y relativo en otro, habla Waller. El modo de ejercicio son diferentes. El real tiene un número clausus, en las obligaciones es absolutamente abierto. Bien, hay distintas teorías. Hay la teoría monista, te habla que solamente empezó, es la teoría clásica, que pretendieron negar la distinción entre el derecho real y el derecho obligacional. Esta teoría es criticada porque decían, bueno, ¿cuál es el sujeto pasivo en el derecho real? Entonces decían, bueno, es universal, son todos. Y ahí estaba el problema, porque no podíamos reducir a decir a todos. La teoría monista, y bueno, ¿cuál es el problema con respecto a la obligación? Se negaba por el deber libre. Entonces la obligación en la relación entre el sujeto activo y las cosas era negarle la jurisdiccionalidad. Por eso dice Waller que hay que desestimar la teoría monista. El enfoque conceptualista habla de las relaciones jurídicas entre las relaciones entre las personas, el acreedor y el deudor. También dice que hay que negarla porque no tenemos, no hay deudor en realidad, ¿sí? Bien, bueno, el enfoque sociológico, bueno, ya te he hablado en la clase anterior. Está un poquito déjame que me vuelva un poquito al programa. Derecho personal, enfoque sociológico, y acá tenés un punto 3 que nos habla de la comparación con los derechos de familia, y después vienen obligaciones proterrem, que eso te lo voy a trabajar en la próxima unidad, porque te trabajé. Sí, después el proterrem te lo voy a hacer en una clase posterior, porque las diferencias también, esas son las de Waller. Tenés otras diferencias que habla de Vallespín y Pizarro. Vallespín y Pizarro te las trabajan de otra manera. Ellos te hablan también del objeto. Las diferencias te van dando otra diferencia distinta de Waller. Absolutos y relativos te dicen, primero inmediatez, igual que Waller, Vallespín y Pizarro. Te hablan de los elementos. En el real tenés la cosa y un sujeto. En la obligación vas a tener sujeto, objeto,
causa. Después te dicen de la posesión, que en el derecho real se ejerce la posesión, en las obligaciones no. Después hablan del nacimiento, Vallespino y Pizarro te hablan de una diferencia. En el derecho personal requiere una fuente generadora, el derecho real no, te dicen. Después la publicidad dice que en el derecho personal es ajeno, en el derecho real sí se necesita la publicidad. Te hablan de la duración también, que hay una diferencia entre el derecho real y el derecho personal. Siempre van a ser perpetuos los derechos reales, los derechos personales siempre son temporales. Se extingue en el derecho real, no, el derecho personal siempre se extingue, digamos la pérdida. Después habla del monismo obligacional, tanto Vallespino y Pizarro dice que es la distinción, la plantea Plamiol, es la unión entre la persona y la cosa como una relación jurídica impropia, y te habla que hay una unión jurídica entre las personas. El derecho real sería el derecho personal como un sujeto pasivo universal. Y ahí las principales críticas serían: primero, el deber jurídico universal como una relación jurídica obligacional. Segundo, el desprecio por el señorío que tenés sobre el titular de la cosa, ¿sí? Es decir, el monismo obligacional sería como decir que todo es obligaciones. Entonces hay como que el derecho real también es una obligación. Raro, rarísimo, para mí rarísimo. Y están las dos críticas estas. Hay un deber jurídico de todos, no me parece, y un desprecio sobre este señorío que tenés sobre las cosas. Y ahí aparece el monismo realista, que te dice que en realidad el derecho real absorbe las obligaciones. Esto te lo plantea Pizarro bastante interesante. Entonces serían obligaciones sobre los patrimonios. Gaudemet dice que las obligaciones serían derechos reales sobre los bienes de los deudores. Todo. Ahí tenés tres críticas, ¿sí? Ahí Vallespino Pizarro te presenta eso. Primero, despersonaliza la relación obligacional, le quita la relevancia a la conducta humana. La segunda crítica dice que enfoca la obligación en el momento del incumplimiento sin prestar consideración al hecho de que la mayor parte de las cosas, las obligaciones se cumplen voluntariamente. Y tres, no explica por qué las obligaciones instituto personal, donde la persona del deudor es indispensable para el acreedor. O sea, si es entre patrimonios, ¿por qué se extingue si la persona fallece en las institutos personales? No tendría razón de ser, ¿sí? ¿Cuáles serían las conexiones entre los derechos reales y las obligaciones? Si existen o no conexiones. Dice que sí existen, operan mutaciones en el derecho real. Con las obligaciones vos podés cambiar los derechos reales. Las obligaciones también tienen que ver con las hipotecas y las prendas, garantizan las obligaciones. Las lesiones también. Obligaciones y los derechos intelectuales hay muchas diferencias, plantea Vallespino y Pizarro. ¿Qué pasa con las obligaciones y los derechos de familia? Dice que hay demasiadas diferencias, ¿sí? Porque los derechos de familia tienen que ver con cuestiones muy diferentes. Hay más diferencias que Vallespino y Pizarro te plantean que hay muchas más diferencias entre lo que es obligaciones y los derechos de familia, porque los derechos de familia son intransferibles, ¿sí? Tienen que ver con potestades, tienen que ver con cuestiones de orden público. Las obligaciones van más hacia la autonomía de la voluntad, ¿sí? Son creadas con la autonomía de la voluntad y las partes pueden, digamos, disponer de ellas. En cambio, en el derecho de familia no. Están regidas y son, digamos, indisponibles por las partes. Y bueno, acá cortamos para hacerlo de las obligaciones pro rem, que eso es un poquito más pesado, ¿sí? Vamos a cortar acá la clase. Dale, Mati, ahí lo subo.